Los 7 candidatos a la presidencia asistieron al debate electoral del 2023 que era de carácter obligatorio. Por un lapso de 3 horas se defendieron los planes de trabajo y se confrontaron ideas. Además del rechazo del asesinato al candidato Fernando Villavicencio, su atril lució vacío. Acompañados de su seguridad y uno con chaleco antibalas, uno a uno llegaron los candidatos a Ecuador TV para el debate presidencial 2023. Antes de iniciar, se dispuso un minuto de silencio por el asesinato de Fernando Villavicencio. El primero en intervenir sobre seguridad y crisis carcelaria fue Jan Topic, seguido de los demás candidatos. Nuestro plan de inversión en seguridad son 1.200 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Implementando una empresa pública para la Policía Nacional. Pero hay que dividir a los peligrosos y a las personas con delitos menores en otras cárceles. Y vamos a hacer esa nueva penitenciaría del litoral con seguridad y sacarla del centro urbano donde está en Guayaquil. En este eje hubo tiempo para las discrepancias con la metodología. Permítame continuar. Está corriendo el tiempo, por favor. Pero paren el tiempo. Está detenido el tiempo. No, está corriendo. Detengan el tiempo, por favor. Sobre economía, creación de empleo y desarrollo productivo, inició Bolívar Armijos. Vamos a fortalecer la agroindustria invirtiendo recursos en el sector rural. Bajar los costos del agro, bajar los costos del transporte público, bajar también los costos del transporte de carga pesada para la exportación. Vamos a mantener los subsidios, pero con un apalancamiento enorme tecnológico para mejor focalizarlo. El subsidio a los combustibles lo combato teniendo una refinería del Pacífico. En cuanto a política social y bienestar, se habló sobre prevención de violencia de género, desnutrición infantil y salud. Nosotros estamos hablando ya como política pública de implementar la atención de salud mental, con urgencia, eso sí, en las escuelas y universidades. Vamos a darle todo el presupuesto necesario para ejecutar la ley de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres. Vamos a contratar a un equipo de 10 médicos para que ayuden al ministro de Salud. También hubo espacio para hablar de la corrupción. A la fiscal actual se le va a apoyar de una manera contundente porque la fiscal no puede estar sola. Necesita el apoyo del gobierno y también del Consejo de la Judicatura. También Yaco Pérez dijo cómo planea reemplazar el ingreso en caso de dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní. No son 1.200 millones de dólares, son 148 millones de dólares, es decir, apenas el 0.5% del presupuesto general del Estado. Y eso lo vamos a reemplazar con la recuperación desde enero del 2024 del oleoducto de crudos pesados. El candidato Javier Herbas también planteó las alternativas que ofrece a los agricultores en caso de afectaciones por el fenómeno del Niño. Y eso es con política de semillas, con acceso a la banca pública, mercados internos y externos y educación en agricultura. Finalmente, de su parte, Otto Sonnenholzner afirmó que se debió aplazar el debate para dar espacio al nuevo candidato que reemplazará a Fernando Villavicencio. Ante circunstancias excepcionales, extraordinarias, tan dramáticas y tan graves, no podemos regirnos pues al reglamento. El Tribunal Electoral y el Consejo Nacional Electoral debieron haber tomado medidas en conjunto extraordinarias para poder permitir la participación. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, realmente creo que todos los que estuvimos en esta mesa y también incluso en esta área estuvimos pendientes de lo que ocurrió el día de ayer en el debate electoral. Evidentemente también felicitar a todo el equipo de producción de Ecuador TV que estuvo detrás de cámaras haciendo pues 3 horas y no solo 3 horas las que duraron el debate, sino más de 15 días pues poniendo todo a punto para que ustedes pudieran ver desde sus casas. Esta fue la sede matriz, Ecuador fue la sede del debate electoral, así que por eso también dar una felicitación a todos los camarógrafos, operativos técnicos, a todas las personas que estuvieron pues haciendo que esto sea posible. El día de ayer estuvimos también aquí bastantes horas en el canal y pues pudimos evidenciar muchísimo movimiento. Todos los candidatos llegaron con cada uno de sus asesores políticos, además algunos llegaron con un familiar. Recordemos que ellos tenían pues la opción de traer a 3 personas, pero no solo aquellos, sino que también trajeron a sus directores de comunicación. Aquí ya les digo, compañeros, había muchísima adrenalina antes, durante el debate y evidentemente también después del debate electoral. Lo que sí pues causó un poco, digamos, de molestia al principio, no solo de las personas dentro, sino también de la audiencia, fue esta confusión que hubo para la logística dentro del debate electoral. Hubo muchos candidatos que no tenían claro
cómo se llevaría a cabo este debate y eso también causó molestias. Así es, de hecho, justamente uno de los grandes cuestionamientos era a la expectativa que se tenía de este formato nuevo, totalmente renovado que había establecido el Comité de Debates con una metodología nueva en la que se daba paso un poco al que no se convierte en una exposición, sino más bien en un debate como tal, pero finalmente también no lograron nunca canalizar, si bien es cierto, las propuestas, quedó muy pendiente el cómo por parte de los candidatos y pues de todas formas hubo muchas confrontaciones, algo que fue criticado sobre todo en redes sociales. No sé si ustedes estuvieron pendientes también de cómo se desarrollaba un debate paralelo también en las redes sociales de todo lo que estaba ocurriendo aquí en el set de Ecuador TV, en donde fue la sede de esto, y también se cuestionó también la confusión que hubo por parte de los moderadores respecto a si es que esto era de la metodología o qué falló, si es que luego el CNE tendrá que también tomar en futuros procesos electorales, quizá modificar nuevamente esta metodología si quedó pendiente para que pues se pueda dar paso, como bien decimos, a que sea un espacio en el que se conozca realmente cuáles son las propuestas de los candidatos y que esto nos sirva como información para poder ir a las urnas bien informados. Y en temas de seguridad, contarle a la gente que no hubo inconvenientes, que sí existió este cerco en las inmediaciones de aquí de Ecuador TV, se respetó por parte de las barras, no hubo ningún altercado, no hubo violencia, inclusive algunos sí se quedaron luego del evento, lanzaron fuegos artificiales, pero en general no hubo problemas ni en los exteriores, peor aún dentro de este predio televisivo, donde sí vimos a algunos candidatos que estaban con chalecos antibalas, ya lo comentaremos eso más adelante. Lo cierto es que fue una jornada democrática que se llevó bien, sin embargo, y acotando el tema de redes sociales, lo que más generó conversación fueron los memes por diferentes temas puntuales de ciertos candidatos. En el caso de Bolívar Armijos, porque al inicio del debate le tocó hacer como 4 o 5 preguntas seguidas a los demás candidatos, y también lo que mencionó Yacu Pérez sobre jugar voleibol con, en este caso, Jan Topic. Esos son parte de las conversaciones que dejaron de lado el tema político y se fueron más al color y al folclore dentro de este debate. Si es que nosotros vamos a una segunda vuelta, también habrá debate electoral, pero me imagino yo cambiará y estaremos pendientes de lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Este reglamento, digamos, esta particularidad que tuvo el debate del día de ayer se dio a través de un consenso del Consejo Nacional Electoral. Es lo mismo que va a tener que pasar para otro debate, porque recordemos que ahí solo entonces estarán 2 candidatos si es que llegamos a esta segunda vuelta. E importante lo que tú dices sobre la seguridad. El día de ayer también hubo alrededor de 4 filtros para poder ingresar hasta esta edificación. Realmente pues nos sorprendía llegar y ver a muchos policías desplegados, Fuerzas Armadas desplegados. Solo podíamos ingresar, por ejemplo, quienes estábamos en una lista previamente pues detallada por parte de las autoridades de Claro, claro, y justamente lo que iba a comentar, de hecho, el candidato Otto Sonnenholzer lo comentó previamente, decir que entendía la coyuntura, entendía la situación, pero que no es difícil estar en estos momentos viviendo esta inseguridad, que por lo tanto tenían que utilizar todo este contingente, estos chalecos antibalas, a pesar de que lo entendía precisamente. Y hablando sobre este tema, el candidato Daniel Noboa asistió al debate portando un chaleco antibalas y aseguró que ha recibido amenazas en su contra. Vamos a escucharlo. Que se pueden tener recursos frescos cobrándoles a los deudores morosos. Y además tenemos $300 millones en la negociación. Por favor, con el nombre del candidato. Sí, una reciente hace pocos días, pero asimismo 6 cabezas de lista de la Alianza Democrática Nacional han recibido amenazas, inclusive pues el candidato Cortés en Esmeraldas tuvo que salir del país por unos días y hemos recibido amenazas en casi todas las provincias. Pero de nuevo, seguimos aquí, seguimos con fuerza. Su familia también está con resguardo policial, tal vez usa su familia también chaleco antibalas, candidato. Mi familia anda en carros con blindaje 5, ya no salimos mucho de la casa. Bien, horas previas al debate, el movimiento Construye oficializó el reemplazo de Fernando Villavicencio a la candidatura de presidente de la República. A través de un oficio inscribieron a Cristian Zurita como candidato a la presidencia y pidieron acompañamiento al Consejo Nacional Electoral para proceder con el trámite correspondiente. Zurita fue amigo y compañero de Villavicencio en las investigaciones periodísticas como el denominado caso Arroz Verde.
El sábado 12 de agosto, esto hay que recordarlo y traerlo también a la mesa. La misma organización política anunció que inscribiría a Andrea González, quien es la candidata a la vicepresidencia y era compañera de fórmula de Villavicencio. Esto pese a la norma actual que no permite renunciar a las candidaturas, es decir, ella no podía renunciar a la vicepresidencia. La misma González publicó en su cuenta de Twitter que estaban a la espera de la respuesta del Consejo Nacional Electoral sobre unas consultas que habían realizado. Y después de este anuncio, Patricio Carrillo, quien es candidato por el mismo movimiento, pero para la Asamblea Nacional, encabeza la lista, de hecho, se pronunció. Y él dijo en Twitter que los ruidos llenos de ira, las ambiciones no confesadas, las falsas noblezas y la arremetida mafiosa que encarna la antipolítica deja en evidencia su huella primitiva y no el dolor que representa la muerte de un amigo. Honraremos el legado con Cristian Zurita en la presidencia, cierro comillas, es lo que dijo Patricio Carrillo para expresar el apoyo a esta candidatura que también ha sido muy polémica. Así es. Sin embargo, el anuncio general lo hicieron a través de una rueda de prensa. Ahí Zurita y González llegaron con chalecos antibalas y con un fuerte resguardo policial. Escuchemos un poco de lo que dijeron en esta rueda de prensa que se desarrolló el día de ayer, horas previas al debate. Aquí está su plan de gobierno. Aquí sigue la opción de este país de tener una policía antimafia, un plan de anticorrupción y toda la información que llevó a Fernando a la tumba no va a ser en vano. La muerte de Fernando no es en vano. Y aquí estamos, los valientes, representándolo. Y no podría estar más orgullosa de cumplir con la misión que Fernando me pidió que cumpla cuando me escogió como vicepresidenta, de tener arriba a su hermano, a su padre y a quien él confiaba. Les pido un aplauso para este valiente que está corriendo la posta en momentos donde muchos candidatos quisieran salir corriendo por la puerta. Pero ahora vamos a revisar el perfil de Cristian Zurita, un periodista de 53 años, quien pues ahora será el reemplazo de Fernando Villavicencio. Si me puede ayudar, por favor, producción. Como les contábamos, es periodista, actualmente es fundador del portal de periodismo de investigación y también fue parte del nacimiento del portal Mil Hojas. Entre 1993 y el año 2000 trabajó en la revista Vistazo. También tuvo un paso por la televisión cuando estuvo como jefe de la unidad de investigación de Teleamazonas, pero en el 2008 regresó a la prensa escrita al formar parte de Diario Expreso. Zurita también pasó por la redacción de Diario Guayaquileño, el diario guayaquileño El Universo, y junto al periodista Juan Carlos Calderón escribió el libro El Gran Hermano. Ahí tenemos, como decíamos, trabajó en la revista Vistazo en los diferentes espacios. Este libro, El Gran Hermano, es una investigación sobre la presunta participación de Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, en contratos con el Estado. Después, la investigación de los contratos petroleros en diferentes gobiernos y el crimen organizado lo llevaron a vincularse aún más con Fernando Villavicencio. El pasado 9 de agosto, él fue una de las primeras personas que alertó sobre el ataque y asesinato del ahora ex candidato presidencial. Justamente él mencionaba que lleva con Fernando Villavicencio una amistad de 25 años, pero también durante 15 años, los últimos 15 años, ellos habían trabajado juntos en estas investigaciones como periodistas en investigaciones de corrupción, y ahora finalmente también ha dicho que él será el que pueda llevar a cabo el legado que tenía Fernando Villavicencio y también el plan de gobierno que había establecido una lucha frontal contra la corrupción si llegase a la presidencia de la República. Ahora él asumirá esa batuta. Sin embargo, todavía no se ha, como mencionábamos al principio, por parte del CNE, no está calificada esta candidatura porque también deberá abrirse este espacio de impugnaciones, aunque el proceso será más expedito de lo que han dicho las autoridades. Hay una preocupación que ha mencionado la gente que está apoyando el movimiento Construye, lo dijo por ejemplo Marta Roldós, y es que tienen miedo de que descalifiquen a Zurita porque no participó en el debate. Si bien es cierto, ya lo has explicado, él no podía, el CNE dijo no ha sido calificada su candidatura, pero es obligatorio para todo candidato presidencial asistir al debate. Me parece que todavía no era candidato presidencial. Pero de todas maneras, lo que dicen ellos, ¿qué va a pasar cuando ya lo califiquen y Diana, de pronto digan eso? Diana Tamaín ayer, el día de ayer ya lo explicó. Ella había dicho pues que como no es una candidatura en firme, oficial, no podía asistir al debate. Es decir, hay estas, digamos, estas decepciones evidentemente por el asesinato de su candidato a la presidencia. Cristian Zurita entonces deberá esperar alrededor de 48
48 horas, que es lo que dicta la norma para poder resolver todas estas objeciones, si es que se ponen a través del Tribunal Contencioso Electoral, y por ello no tendría sanciones por no haber venido al debate, no haber participado. Así es, de hecho, la autoridad electoral había mencionado que el reemplazo a Fernando Villavicencio se podía hacer incluso hasta 24 horas antes de los comicios. En este caso no aplicaba, como ya bien lo han explicado, pues la sanción al candidato en el caso de no estar presente en el debate, que finalmente ya se dio. Pero también recuerden ustedes que el movimiento Construye tenía una alianza, no electoral, pero sí una alianza con esta iniciativa Gente Buena, que ellos también se pronunciaron durante este fin de semana luego de conocer el reemplazo de Villavicencio. Y tenemos el comunicado precisamente de este movimiento de Gente Buena, que, como dice Carolina, estaba apoyando no en la alianza, no en el escrito, digamos, en el Consejo Nacional Electoral, sino en la campaña, y ellos han dicho, un resumen de lo que dice ahí, es que apoyan la candidatura de Zurita, que ellos creen que Zurita va a poder continuar con el plan de trabajo que había presentado Fernando Villavicencio. Ellos ratifican también que Fernando Villavicencio es irreemplazable, pero que ellos están dispuestos a poder colaborar y seguir con esta campaña que estaban realizando no solo en territorio, sino también a través de publicidad. Sin embargo, esto causó discrepancias, es decir, la candidatura de Cristian Zurita o el nombramiento de Cristian Zurita para esta candidatura causó discrepancias. Edwin Ortega, tenemos también el comunicado de él a través de Twitter. Él se considera o se denomina vicepresidente del movimiento Gente Buena, y también se pronunció en redes sociales. Él dijo todo lo contrario. Exactamente, él mencionó que en territorio no apoyarán más a esta candidatura de Construye. Apunta directamente a María Paula Romo, quien es líder de Construye, de decir que ella tomó una decisión unilateral. ¿Por qué? Bueno, Ortega y cierta parte del grupo de Gente Buena querían que él sea el candidato presidencial. Sin embargo, Construye eligió a otra persona, y por eso dijo directamente que él iba a seguir el legado de Villavicencio en la lucha que tienen en territorio, pero no electoralmente. Ya vemos que Gente Buena, en cambio, dice no, finalmente lo vamos a apoyar. Esto dio mucho que hablar en estos últimos días. De hecho, muchos comunicados también, muchos comentarios a través de las plataformas digitales también solicitando para que el capitán Ortega sea el reemplazo a la presidencia de Fernando Villavicencio. Como hemos visto, no sucedió. Así es. Y antes de irnos a la pausa, yo sí quisiera poner el directo, digamos, las declaraciones de Diana Tamaín, que explicó todo este proceso de cuánto tiempo va a tener que esperar Cristian Zurita para ser oficializado como candidato a la presidencia. Me confirma Roberto, así es. Entonces tenemos las declaraciones de Diana Tamaín, que estuvo presente solo por unos minutos del día de ayer aquí en Ecuador TV. Escuchemos. En este momento ingresan los requisitos, nosotros tenemos la obligación de entregar y poner en conocimiento de las organizaciones políticas, y ellas tienen 48 horas para objetar esa candidatura. Si no lo hacen, quedará en firme, y nosotros, la presentación de la solicitud, y el Pleno del Consejo Nacional Electoral procederá a revisar los requisitos, que no estén inmersos en inhabilidades, para de esa manera ya calificar. Si no participa en el debate, ¿no será sancionado el candidato de Construye? El Tribunal Contencioso Electoral es el ente que determina si procede o no la sanción. Nosotros, como acto administrativo, daremos a conocer un informe en las condiciones en las que se han dado estas circunstancias. 7:21, vamos a la pausa y retornamos de inmediato con más información. Con 35 de la mañana, continuamos con más información. El ministro del Interior anunció la llegada del FBI para apoyar a la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cuál es la agenda? Ponga atención en la siguiente nota. Vamos a ver. Se tenía previsto que este domingo 13 de agosto hubiese una reunión tripartita entre la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y una delegación del FBI que ayudará a investigar las motivaciones del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio.
Sin embargo, yo ratifico que el primer paso y muy importante ha sido dado, dar con los posibles autores materiales. No fue la única información que se dio. El ministro también señaló la situación de salud que enfrentan los 3 policías que resultaron heridos durante el hecho. Estos 3 compañeros policías que resultaron heridos en este vil atentado criminal están ya estables, se están recuperando, ellos están en observación producto de sus heridas. Zapata también habló de la captura de los sospechosos en el asesinato. Dijo que son 6 más del presunto sicario que murió en la unidad de flagrancia. La Administración de Justicia ha dictado prisión preventiva para los 6, lo que significa que las pruebas y sobre todo las pericias técnico-científicas que ha presentado Policía Nacional pues han sido contundentes. Y frente a la pregunta de por qué el sicario herido no fue ingresado a una casa de salud, específicamente a la clínica de la mujer, estando tan cerca de donde se perpetró el crimen, la policía ya ha tomado las versiones de quienes estuvieron en el lugar del crimen. Esa información será contrastada con lo que dicta el protocolo para estos casos y con eso se emitirá una evaluación. Sin embargo, Salinas optó por no adelantar datos ni más detalles. Andrea Orbe, Noticias 7. Solo para dar algunos detalles, entonces, este fin de semana circuló muchísima información en medios internacionales, sobre todo en medios colombianos. Lo que han dicho las autoridades del Ecuador es que lo que no se diga de su parte, es decir, lo que no salga de esa fuente específicamente, no es la información oficial que se está manejando hasta hoy. Eso es lo que nos dijeron el día de ayer y lo repitieron alrededor de 3 veces el día de ayer en una rueda de prensa. Es decir, que lo que no diga el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no es información oficial. Así es, justamente lo que estaba circulando en medios internacionales de Colombia es que se habían apresado a más supuestos sospechosos. Eso es algo que desmintió Fiscalía de acá de Ecuador. Lo que sí es cierto es que además de esta cooperación que hay con el FBI de Estados Unidos, también existe una cooperación con la Fiscalía colombiana. Esta cooperación entre estos 3 países es justamente porque los indicios han develado que algunos de los reos, de las personas, de los sospechosos detenidos, son de nacionalidad colombiana y es por eso que hay este intercambio de información. Lo que se ha revelado la Fiscalía colombiana, por ejemplo, es que muchas de las personas que se detuvieron aquí, vinculadas al crimen de Villavicencio, también tienen delitos pendientes y sentencias en su país por asesinato y homicidio. De hecho, sí, de esos 6, 4 tienen antecedentes penales en Colombia y de esos 4, 2 también los tienen en el Ecuador, porque habían llegado a este país meses atrás y ya habían cometido delitos según lo que ha podido recabar la Policía Nacional. Inclusive, también otro dato, el sicario abatido también tenía antecedentes, al menos 3 causas pendientes que tenía por haber cometido diferentes tipos de actividades ilícitas, y también han circulado videos de cómo fue la hora previa al asesinato de Villavicencio y que inclusive uno de los aprendidos estaba en una moto y empezó a arrancar el motor para hacer bulla y que no se podían escuchar los disparos cuando empezaron a acribillar tanto a Villavicencio como disparar contra la humanidad de la gente que se encontraba en el mitin político del miércoles. Y en medio de todas estas noticias, pues también se llevó a cabo el funeral y el entierro de Fernando Villavicencio, aunque con algunos desacuerdos entre sus familiares. El cuerpo sin vida del activista político fue velado en 3 espacios. Así es, primero fue en la sala del memorial. Ahí un grupo de familiares, amigos y simpatizantes del ex candidato pugnaban por ingresar, pero en la puerta del lugar los guardias de seguridad tenían una lista con los nombres de las personas autorizadas para ingresar. No constaban, por ejemplo, su hermana, sus tíos y algunos de sus sobrinos. La sobrina de Villavicencio, incluso en ese momento, Nina Osorio, aseguró que junto a otros miembros de su familia, incluida la madre y 2 de las hijas del fallecido de un matrimonio anterior, tuvieron también problemas para su ingreso a la capilla de velación. Y a las 13:20, una carroza con el cuerpo de Fernando Villavicencio salió del memorial con dirección al Camposanto Monte de Olivo, al nororiente de Quito. El féretro fue ingresado a la sala de velación número 6 y solamente sus familiares más cercanos lo pudieron acompañar, pero más tarde hubo un homenaje público en el Centro de Exposiciones de Quito, en el norte de la capital, y allí se instaló una sala de velación improvisada para que todos puedan recibir su cuerpo y la gente pueda darle el último adiós.
Así es, hay amigos, asambleístas e incluso funcionarios públicos llegaron para despedir al ex candidato presidencial pasada las 13 horas. Empezó una ceremonia en la que participaron algunos de sus allegados. Alrededor de las 17 horas y 15 minutos, sus familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós en la sala de velación número 6 del Campo Santo Monte Olivo. Ahí rezaron por su descanso eterno y esperaron hasta las 18:30 cuando recibieron la noticia de que era hora de llevarlo hasta el lugar en el que sería enterrado justamente ahí, en el Campo Santo Monte Olivo, en el norte de Quito. Este feriado hubo una intervención en la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil. Según se publicó en varios videos, en ese operativo se logró, entre otras cosas, el traslado de alias Fito, cabecilla de los choneros, hacia la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca. Cerca de 4.000 efectivos de ambas entidades de seguridad fueron parte del operativo. De acuerdo con un balance hecho por las Fuerzas Armadas, se encontró marihuana, cocaína, municiones de diferentes calibres, juegos pirotécnicos e incluso electrodomésticos como neveras, congeladoras, aires acondicionados, parlantes y equipos de sonido. También se hallaron celulares. Todos estos elementos, por supuesto, están prohibidos dentro de las cárceles. Pero el operativo tuvo una particularidad, porque también mostró la celda de alias Fito y en videos que circulan en las redes sociales. Producción, si me ayuda por favor con estas imágenes, se va a observar una ducha que parece ser eléctrica, una cama bastante amplia de 2,5 plazas y un soporte en donde se ubican televisores, además de tener un pequeño refrigerador. Todo esto tenía alias Fito en su celda en la regional. Y tenía hasta un armario empotrado de lo que pudimos nosotros ver en esos videos. Pero además de Fito, otros 2 privados de la libertad fueron trasladados de la regional a la cárcel La Roca, ubicada también en Guayaquil. Se trata de Tomás P., alias Gordo Candela, y Freddy M., alias Gordo M. Las imágenes muestran a cada uno de ellos en una sola celda bajo las condiciones de seguridad máxima. Y en la mañana el presidente Guillermo Lasso informó sobre el traslado y en imágenes de las Fuerzas Armadas se observa cómo Fito es custodiado hasta el ingreso de La Roca. El primer mandatario anticipó que cualquier respuesta violenta recibiría toda la fuerza del Estado. Eso es lo que puso el presidente Guillermo Lasso, ya lo vemos ahí en su cuenta social X, ahora hay que llamarla, ¿no? Sí. Esta madrugada, en seguimiento del decreto 823, se ha ejecutado el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca por la seguridad de los ciudadanos y los detenidos. El Ecuador va a recuperar la paz y la seguridad. Otro dato importante entonces es cuántos mismos están en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Según el último corte del 28 de julio, solamente había un PPL en La Roca. Esto es información del SNAI, solamente había uno. Con esos 3, entonces tendríamos 4 internos en la cárcel de La Roca, que por cierto tiene un régimen diferente. En ella tú estás 23 horas dentro de la celda y tienes 1 hora para salir al patio a tomar aire, y además hay un sistema tecnológico en el interior de este centro de rehabilitación que se encuentra también en el complejo penitenciario de Guayaquil, donde está la penitenciaría, la cárcel de mujeres, la cárcel 5, la regional, etcétera. Ahí está la cárcel de La Roca, con mucha más custodia evidentemente, y es un golpe histórico porque Fito vuelve luego de 10 años al sitio del que salió fugado obviamente hace 10 años. Así es, y justamente para hablar un poco del tema de la seguridad que tiene La Roca, se mencionaba, y hubo hace poco varios ajustes que se realizaron, por ejemplo, el hecho de que las celdas tengan una seguridad específica tecnológica para que puedan ser, no puedan ser abiertas desde el interior. Esto también permite que haya estas seguridades máximas dentro de estas cárceles, además que los reos permanecen en completo aislamiento, no tienen contacto entre ellos, y esto permite también que se queden incomunicados del exterior, que es uno de los objetivos que apuntan, porque de lo que se especula y sabemos, pues es desde el interior de las cárceles en donde se controla lo que hacen estas bandas criminales en el exterior. Y ahora se ve un cambio total, porque Fito en la cárcel regional, él podía hacer ruedas de prensa, él podía grababa videos, tenía un montón de beneficios. Con el mundo exterior. Totalmente, y ahora no, ahora sí está solo completamente. Así es, y hablando de las cárceles, la información también que se produjo este fin de semana es que Carlos Pareja Llanuselli fue encontrado en su celda. Han dicho ya las autoridades, inconsciente, han dicho ya las autoridades que esto ocurrió porque se tomó
muchas pastillas. Él está entonces ahora en una casa de salud. Recordemos que Carlos Pareja Llanuselli fue exgerente de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa. 7:45, ahora les contamos que el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, denunció en su cuenta de X que su hija fue secuestrada de la noche de este 12 de agosto del 2023. Yunda escribió: conmigo lo que sea, no con mi familia. En otro mensaje, unos minutos más tarde, indicó que lo interceptaron a la salida del túnel Guayasamín con 5 encapuchados, todos armados, y retuvieron a su hija, como estamos viendo en pantalla. Sin embargo, más adelante la abandonaron. Así es, la policía confirmó el hecho e informó que la hija del exalcalde se encuentra a buen recaudo. Además, esa entidad señaló que una vez que tuvieron el reporte del hecho, sus unidades del eje preventivo e investigativo activaron los protocolos necesarios para este tipo de casos. El resultado fue la ubicación de la afectada en Cumbayá en una rueda de prensa. Además, se refirieron al hecho. Escuchemos lo que dijeron las autoridades. Al parecer, en el caso de la hija del alcalde, es un secuestro de oportunidad. ¿De oportunidad? Sí. ¿No estaba dirigido? No estaba dirigido para él. Dice ella está sana y salva, se fue entregada a sus familiares, la UNAS y la policía colaboraron inmediatamente del hecho. Sin embargo, vuelvo a repetir, nuestro objetivo es dar con el paradero de esta banda que está operando aquí en la ciudad de Quito, pero ya tenemos varios indicios que nos llevarán a la captura de estos delincuentes. Jorge Yunda tiene 2 hijos, Sebastián, que lo conocemos todos por el caso de corrupción que hubo en su contra, que ya fue absuelto, y esta otra hija que está fuera de la esfera pública. Pero bueno, reiteramos entonces la postura de la Policía Nacional, es que esto se debió a un secuestro extorsivo que están sucediendo en Quito. Hay muchos casos de personas que están en avenidas grandes, en las autopistas, y son interceptados por estas bandas para sacarles dinero, y luego de 3-4 horas de cautiverio los sueltan. Eso sí, es algo que se está tratando de desarticular, según han mencionado, más Yunda dice que esto es un tema político a propósito de los últimos incidentes violentos, políticamente hablando, en el país. 7 de la mañana, 47 minutos, momento de hacer una nueva pausa y regresamos con los deportes en este día lunes. No se vayan. Pero ahora nos vamos al ámbito internacional, porque en un resultado que ha causado enorme sorpresa en Argentina, el economista que se califica como libertario, Javier Milei, fue el impensado ganador de las elecciones primarias de este domingo. Veamos la nota. Argentina sorprende en las primarias y vota al candidato que mejor ha captado el descontento social por el malestar económico, Javier Milei. Con el 30,1% de los votos, el economista ultraliberal que se declara en contra del aborto y considera el cambio climático una farsa de la izquierda, se ha convertido en el candidato con más apoyo en estos comicios. La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, obtiene el 17% de los votos y, sumados al del resto de miembros de su coalición Juntos por el Cambio, queda en segundo lugar con el 28,3%. El peronismo, representado por la coalición gobernante Unión por la Patria y encabezada por el ministro de Finanzas Sergio Massa, logra un 27,2%, su peor resultado desde 2011. Este escenario deja el destino de las elecciones presidenciales de octubre completamente abierto. Los argentinos decidirán entre 3 candidatos que poseen opiniones muy diferentes de cómo mejorar una economía marcada por una inflación que ronda el 120% interanual. Muy bien, y con eso entonces, amigos, nos despedimos. Que tengan todos un excelente inicio de semana. 7:58, nos vamos. Más información a partir de las 12:30 y a las 19 en las emisiones de Noticias 7. ¿Algo más de deportes? Claro. No se olviden, estamos en el break de la tarde a partir de las 14:30 en Pública FM. Así es que no se lo pueden perder, tenemos muy buenos temas por tratar allá también. Así estén pendientes de todo lo que viene a lo largo del día. Estamos muy pendientes también de contarles toda la información de lo que será la candidatura de Cristian Zurita para ver si el CNE se pronunciará finalmente hoy. Y también estamos ya a pocos días de esta jornada electoral que la llevaremos a cabo este domingo. Justamente hoy empieza la última semana previo a las votaciones del domingo. Recordemos que esta semana también se viene el silencio electoral. Hasta el 17 puede haber campaña y de ahí entonces no se puede hacer más proselitismo. Ni siquiera Cristian Zurita, que es el candidato que menos tiempo tendría para la campaña, pues tampoco podrá tener una prórroga, y tendremos ya las votaciones el domingo en una gran transmisión especial que tenemos preparado para el domingo entonces. Así es, estaremos todo el día informando el día domingo de las elecciones, así que usted tiene que estar pendiente de lo que ocurra en Ecuador
TV con todo el equipo periodístico desplegado, no solo de Noticias 7, sino también de Diario El Telégrafo. Viernes 0 horas empieza el silencio electoral. No. El jueves, en realidad. ¿Jueves a qué hora? Para que la gente sepa. Sí, a las 0 horas del viernes vendría a ser. Sí, 0 horas del viernes. Entonces se evita eso, y también la ley seca también entra en vigencia, así que tampoco usted podrá consumir alcohol en vía pública, para que tenga un voto informado. Y le recomendamos a la gente, ojo, el debate lo puede volver a ver. Chequele, eche un ojo, mire a su candidato favorito, revíselo. Eso está en YouTube de Ecuador TV, para tener una opinión muy formada e informada. Y una cosita, también mucho ojo con las encuestas que se divulguen en estos días, porque ya sabemos que hasta el 10 de agosto pasado fue la oportunidad que tenían para la divulgación de los pronósticos electorales, así que también pendientes con eso para evitar más desinformación. Gracias, buen día.